Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que esta mañana, a esta hora en que mis hermanos están viendo este video, la fe que tú has puesto en nosotros como un grano de mostaza sea incrementada. Dios, te pido por aquellos que están pasando una situación especial, Señor. Aumentanos la fe, que todos podamos creer en la efectividad de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder poderles saludar y tener esta lección, la lección número 5, que nos habla, hermano, acerca de una nueva clase de comunidad. Una nueva clase de comunidad, una nueva familia, la lección 5 del libro de los Hebreos, segundo tomo, página 46. Y quiero leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, que en el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya. Mire lo que dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué hermosa bienvenida nos da esta palabra, nos da esta lectura. Tú la puedes leer, Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 24. Y el tema de esta lección es una nueva comunidad. Ya hemos avanzado enormemente, nos hemos dado cuenta que los sacrificios, el sacerdocio antiguo, el pacto antiguo, no es una buena opción para retornar. El pueblo de Israel, que se sentía atribulado por las crisis que vivían en aquellos tiempos, por las pruebas, sentían tentados a regresar a vivir por la ley. Y en este capítulo 12, versículos del 18 en adelante, realmente nos hace una relación muy interesante de por qué no debemos de pensar en volver a eso. Porque los creyentes, como dice en la página 47, en la primera columna, los creyentes que recibieron esta invitación fueron desafiados a vivir bajo normas divinas, ¿verdad? Bajo normas de conducta que Dios ha establecido para el hombre. Volver a la ley había una gran posibilidad de que volver a la ley significara estar expuesto a morir por lo estricto que era la ley, ¿verdad? Así que, ¿por qué regresar a la incertidumbre, al temor de la ley, cuando podemos acercarnos al Dios Todopoderoso a través de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente prefiere la ley que la gracia de Dios? Puedes hacer una pregunta. Y en esta comunidad, en esta nueva comunidad que el escritor nos habla, nos invita, hay elementos preciosos que nos unen. En primer lugar, es Dios el que nos hace la invitación. Es Jesús el que se ha establecido como mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Y somos todos los que le hemos aceptado a Él, los que nos convertimos en esa nueva comunidad que acepta que en el monte Sinaí se dio la ley y que solamente la cruz podía sobrepasar esa ley. La lectura está en la página 48 y ustedes lo pueden leer ahí, pero fíjense qué interesante. Quiero llamarles la atención a esto. El monte Sinaí, en la página 49, recordaba un encuentro hasta cierto punto aterrador. Si usted lee la historia que está en Éxodo 19, usted puede encontrar ahí cómo el monte retumbaba y cómo había humo saliendo del monte, y cualquiera que se acercaba al monte podía morir. Por eso el pueblo de Israel, inmediatamente que vio eso, le dijo a Moisés: no queremos nosotros estar ahí,
Sube tú, habla tú con Dios y tú dinos a nosotros qué es lo que Él quiere, pero nosotros no queremos acercarnos ahí. Y Moisés subió al monte y recibió la ley que venía del todopoderoso Dios. O sea, esa ley no era algo simple, esa ley no era algo sencillo, no era fácil, venía con todo el poderío de Dios. ¿Qué les hacía pensar al pueblo de Israel? Que el hecho de que ellos no subieran al monte, no se acercaran al monte, los ponía en una posición diferente. No hay forma, porque la ley era para todos. Y fíjate, esta es la primera pregunta que yo quiero hacerte, que ojalá que tú la puedas dialogar entre tu grupo. Número 1, ¿cuál es tu opinión acerca de la santidad que Dios exige? ¿Qué piensas tú de esa santidad que Dios exige? ¿Verdad? Y obviamente esto tiene un marco de pensamiento, un marco de discusión para entender el por qué nosotros debemos de vivir felices en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresar a los requerimientos de la ley, dice la página 49 en la parte de abajo. Regresar al antiguo pacto era ponerse a expensas de la muerte. Era estar jugando al filo de la navaja, ¿verdad? Y ahí podríamos entender nosotros por qué la invitación a vivir en una nueva comunidad, en esta comunidad. La otra cosa es que tú que me escuchas, tú que me ves, debes de ponerle mucha atención, es que en la ley no estábamos incluidos nosotros. La ley mosaica, la ley era estrictamente para el pueblo de Israel. Pero el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, se recuerdan ustedes que el velo del templo se partió en dos, y eso permite un libre acceso. Y el apóstol Pablo dice en una de sus lecturas, donde ya no hay judíos, ya no hay griegos, o sea, ya no hay una distinción entre el pueblo. ¿Qué es lo que hace único a esta nueva comunidad? ¿Qué es lo que nos une? ¿Te has puesto a pensar tú qué nos une como una nueva comunidad? A ver, quiero escuchar tus opiniones. Muy bien, sí. Y ahora quiero hacerte esta segunda pregunta para que la pongas en tu grupo. ¿La presencia de Dios te produce miedo o seguridad? Una vez más, te pregunto, ¿la presencia de Dios te produce miedo o seguridad? Para el pueblo de Israel, la presencia de Dios los espantó, los aterrorizó, ¿verdad? Y dijeron, no, nosotros no queremos nada con él. Ahora, el pueblo de hebreo era muy fácil para corromperse. Es decir, el miedo, el terror que provocaba el monte Sinaí o lo que pasaba en el monte Sinaí no traía buenos resultados a la vida del pueblo. Le tenían miedo a Dios, estaban aterrorizados por lo que miraban en la montaña, pero su vida seguía siendo una vida de corrupción, una vida de adorar ídolos y de desobediencia. Entonces, el miedo a Dios no trae cambios en la vida. Pero ¿qué es lo que trae cambios? Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es muy diferente. Y aquí hay una tercera pregunta. Antes de perder tu santidad con Dios, ¿qué es lo que se pierde? Antes de perder la santidad, ¿cuál es el llamado del escritor de los Hebreos a esta nueva comunidad? En vez de estar temerosos, en vez de estar, aterrorizados, en vez de estar con el miedo a fallar, juntémonos en una reunión jubilosa. Mire lo que dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Sí, a esa comunidad llena de júbilo.
Ya no estar pensando, y si fallo en esto me voy a morir, y si fallo en esto me cae esto. No, en vez de pensar, en vez de aterrorizarte por lo que puede fallar, únete al júbilo, al gozo de la salvación. Salmo 51. Salmo 51 es bien interesante leerlo para entender un versículo que hay aquí. Mire, el Salmo 51:11, el salmista David, después de haber pecado, después de haber cometido todos los errores, dice: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Es decir, esta convocatoria, esta reunión, esta invitación que nos hace el escritor de los Hebreos es a no vivir por el miedo, a no vivir esclavizados a esta regla que si la fallo, me pasa esto, si la fallo, me pasa esto, tal como era la ley mosaica. Pero el vivir en la gracia, el vivir cerca de Dios, bajo el temor de Dios, no es ningún libertinaje para hacer lo que nosotros queremos hacer. La fe no se desarrolla por miedo, la fe se desarrolla por convicción. Una vez más te lo repito, la fe no se desarrolla por el miedo, sino que la fe se desarrolla por la convicción. Fíjese, en la página 52 hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que el autor de los Hebreos dirige toda la atención a Dios. Es Dios quien debe de ocupar el primer lugar. Es Dios que está en el trono supremo. Es Dios el que hace que todas las cosas sucedan. Es Dios el que nos ha decidido establecer un camino de reconciliación, ¿verdad?, con nosotros. Así que ese es el centro de nuestra vida, es Dios, ¿verdad? El centro de nuestra relación es Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en el gozo de la salvación. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en santidad con Dios. Pero nunca pierda de vista que es Dios, el Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Él es el Creador y Él es el que nos da la oportunidad de vivir. En la página 54 hay algunas preguntas interesantes, pero yo quisiera dejarte con estas. Cuando tú estás en los caminos del Señor, como lo estamos la mayoría aquí, ¿estamos aquí por miedo o por convicción? Una pregunta final, una pregunta que le hicieron a una persona cristiana. Esta pregunta vino de parte de un ateo. ¿Qué pasa si al final de la vida te encuentras con que no existe Dios? ¿Qué pasa? No existe Dios, no existe infierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La respuesta de esta persona cristiana me dejó a mí muy entusiasmado. Yo quisiera saber tus respuestas. ¿Qué pasaría al final de la vida? Claro, nosotros estamos convencidos de que Dios está en su trono, que Jesucristo está sentado a la diestra y que un día todos vamos a levantarnos para vivir en esta nueva comunidad. Por cierto, esta nueva comunidad no está unida por la música, no está unida por la lengua, no está unida por la moda, no está unida por lo que hacemos. Lo que une a esta nueva comunidad, como el tema lo dice en la lección 5, es la sangre de Cristo, que habla, dice la Biblia en Hebreos 12:24, habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo tiene poder. Esa es la unidad que nos llena a todos. Todos. No importa de qué país sea usted, no importa de qué continente sea, no importa si no cantamos las mismas canciones, no importa si no nos vestimos en la misma manera, si no hacemos las mismas acciones, pero lo importante es que todos aquí reconozcamos que la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo nos limpia, nos restaura y nos hace subir en el nivel de la fe. Bienvenido a esta nueva comunidad, la comunidad de los que creen en Dios. Dios te bendiga.